Bienvenidos a la consulta de MCA con la doctora Erika Pérez. Bienvenidos a su segmento no, es toda una hora de la consulta de MCA. Gracias a todos por su sintonía cada semana en este programa en el cual compartimos temas interesantes. En esta oportunidad, como ustedes saben y han visto todos unos cuantos movimientos que se han hecho en todo el país e incluso a nivel mundial para la concientización de la diabetes. El pasado 14 de noviembre se conmemoró el Día Mundial de la Diabetes, pero realmente todo noviembre es un mes específico para nosotros concientizar sobre ello. Y la diabetes es realmente una enfermedad tan frecuente que es muy probable que nosotros tengamos algunas pinceladas, que ustedes todos hayan leído un poco, tengan algún familiar cercano, algún amigo que realmente ha tenido alguna complicación. Y por eso tenemos hoy a un invitado quien conmigo va a discutir de principio a fin este tema. Conmigo está el doctor Adalberto González, médico endocrinólogo. Muchísimas gracias, Adalberto, por acompañarnos el día de hoy en la consulta de MCA. Erika, hola, muchas gracias por la invitación, un gusto para mí estar con ustedes hoy. Y sí, es muy acertada lo que dices. Noviembre 14 es el Día Mundial de la Diabetes, pero cogemos el mes completo para hablar sobre esta enfermedad que afecta a muchos dominicanos, a muchas personas en el mundo. Y sí, o sea, aquí estamos esta hora para discutir sobre el tema. Ese tema. Tú sabes que tú como endocrinólogo no es noviembre, no, sino todos los días de tu vida, cada hora tú estás hablando de ese tema, estoy segura, porque si no es el diagnóstico como tal, hay un aviso. Entonces vamos, aunque haya personas que conozcan la diabetes como enfermedad, queremos definirla, queremos aclarar, por supuesto, con un especialista, diferencias, además del concepto, diferencias entre los diferentes tipos que escuchamos, que si tipo 1, que si tipo 2, que si diabetes gestacional. Vamos a hablar un poquito sobre eso. Cuéntanos cómo realmente se define diabetes hoy en el 2020 y cuáles son esos tipos y cómo los diferenciamos. Mira, la diabetes es una enfermedad en la cual ya sea que el cuerpo no utiliza la insulina de manera adecuada o simplemente no tiene insulina. Y como mencionaste, puede clasificarse en diabetes tipo 2, que es la más común, afecta a más de un 90% de las personas que padecen diabetes. Diabetes tipo 1, que ya vendría siendo aproximadamente un 5%. Con esto quiero decir 5 de cada 100 personas que tienen diabetes tipo 1. Y luego viene la diabetes estacional. Esto es en cuanto a, digamos, frecuencia. Si hay otros tipos de diabetes debido a medicamentos o a otro tipo de enfermedades, pero ya es menos frecuente. Sí, la diabetes tipo 2 sí la vemos más que afecte a personas adultas, aunque la estamos viendo más común ahora con niños debido a la obesidad, porque está relacionada directamente con la obesidad. Ok, eso es interesantísimo también. Bueno, antes, porque hasta yo me equivoqué en las redes sociales tratando de concientizar, se conmemoraba también el Día Mundial de la Obesidad en noviembre, y yo sé que a partir de este año se cambió para marzo, pero definitivamente van de la mano el tema de obesidad y diabetes. Pero antes de entrar ahí en esos factores de riesgo, en esa relación entre obesidad y diabetes, tú sabes que cuando definimos una enfermedad como tal, la gente de una vez va a pensar, ¿y cómo puedo yo saber si yo tengo o no diabetes si no me he hecho ningún tipo de prueba de laboratorio, si no me siento probablemente algo que haya escuchado que es frecuente? Vamos a aclarar un poquito cuáles son esos síntomas, porque aunque hemos escuchado que los pacientes con diabetes tienen pérdida de peso, ¿cuáles son realmente los síntomas más característicos o manifestaciones clínicas de esa diabetes más frecuente, que en este caso es la tipo 2? Mira, muchos pacientes solamente se diagnostican con una prueba de laboratorio. Muchas veces están sin síntomas, que es algo importante y por esto tiene que hacer su chequeo rutinario la persona, el adulto. Y muchas veces puedes estar sin síntomas y tener diabetes. Sin embargo, muchos pacientes se presentan con un aumento de orinar, de ir al baño a orinar, tanto en la frecuencia durante el día como durante la noche. También pueden presentarse con pérdida de peso que mencionaste, una pérdida de peso sin explicación. También pueden tener
un aumento en la sed, o sea, querer beber agua todo el tiempo, y también tener mucha hambre. Son, digamos, de los síntomas característicos. Si hay, digamos, algún factor predisponente en alguien que pueda padecer diabetes, muchas veces hay que hospitalizarlo, porque pueden incluso a llegar a perder la conciencia o a estar tan elevado el azúcar que se deshidratan mucho y puede llevar a confusión y demás. Lo que le llaman un coma diabético, una cetoacidosis diabética. Sí, exacto. Más se ve si es diabetes tipo 2, como diabético puede pasar. Claro. Pero ya tú sabes, no es tan frecuente. Mayormente lo estamos encontrando. Ay, mira, me encontraron en el laboratorio que me hice para una cirugía y el azúcar estaba alto. ¿Entiendes? Claro. Y muchas veces nos llegan a nosotros los pacientes de esa manera. Claro, incluso yo te puedo ser fiel testimonio de eso, de Alberto, de que precisamente ahora, en este momento que estamos en pandemia por COVID-19, que las personas que tenían el hábito de hacer ejercicio han dejado de hacerlo, que incluso el que no hace ejercicio está todavía más sedentario, que los hábitos nutricionales han empeorado por la ansiedad, por incertidumbre, por simplemente estar tanto tiempo en la casa, han perdido como que esa rutina y se han ciertamente como que desencadenado todos esos vamos a decir, factores que pueden detonar la diabetes y que en un laboratorio, bueno, déjame ya, se está acabando el año, esta pandemia no parece que va a terminar por ahora, déjame yo hacerme un chequeo de laboratorio porque francamente debo de monitorearme, por lo menos en eso muchas personas tienen cierta conciencia y entonces ahí resulta que está el diagnóstico como tal. Antes de entrar en esa parte, Alberto, de cómo tú lo diagnosticas por laboratorio, porque me gustaría que las personas manejaran los números, que Claro. a diferencia de otros países, Alberto, aquí te entregan los análisis a ti. Y a lo que tú llegas al médico, ya tú has buscado en Doctor Google 40,000 veces diferentes cosas y te puedes mal asesorar por muchísimas razones. Entonces, la primera cosa que a mí me gustaría es que las personas, además de correlacionar el tema de los análisis, piensen cuáles son esos factores de riesgo, entendiendo que la obesidad es uno, que yo debo de tener en cuenta que me pueden predisponer a la diabetes y que yo debo de tomar algún tipo de carta en el asunto. Sí, mira, mencionamos obesidad, que es uno muy importante. Sobre todo aquí en República Dominicana ocupamos de los primeros países de Latinoamérica en cuanto a prevalencia de obesidad. Andamos un 27%, o sea, estamos hablando de que prácticamente casi 1 de cada 3 personas tiene obesidad, de personas adultas. Entonces, ahí hay uno. El otro es historia familiar, en la cual nosotros como latinos lamentablemente tenemos un defecto genético, el cual nos predispone a tener diabetes. Está la inactividad física, que la mencionaste, que ha pasado mucho con el asunto del confinamiento, las personas han disminuido la actividad física. También ahora en estos tiempos de lluvia, muchos pacientes están, ¿verdad?, que utilizan el exterior, ya que, ¿verdad?, los gimnasios no es el sitio más adecuado ahora para ir por el asunto del COVID. Entonces ha disminuido también la actividad física ahora en este tiempo. Hay medicamentos que te pueden predisponer a diabetes, como los esteroides, algunos medicamentos que se utilizan para depresión, antipsicóticos, eso es otro de los factores de riesgo. También mencionamos al inicio la diabetes gestacional, y quiero hacer un paréntesis rapidito y definir lo que es diabetes gestacional, que no es más que la diabetes que se diagnostica durante el embarazo, y regularmente estos pacientes, o sea, estas madres, al dar a luz ya desaparecen, pero sin embargo quedan con un alto riesgo de poder padecer diabetes en el futuro. Entonces también es eso importante. Y también, como mencioné al inicio, la alta inactividad física y obesidad en los niños. Diríamos que es claro, que desde la niñez vengas acumulando este tejido adiposo, este proceso inflamatorio, definitivamente que vas a hacer el diagnóstico de diabetes más temprano. Alberto, sí, me interesa profundizar en esos factores de riesgo uno a uno, porque son muy interesantes para que las personas se sientan bien identificadas, pero vámonos a una pausa y volvemos con más de la consulta de MCA.
Mira, sí vi en uno de los títulos que decía Mellitus, con B de burro, en vez de mellitus, diabetes mellitus. ¿Cómo así? ¿De lo que yo En, te en mandé? no, aquí en la televisión lo vi ahora. Chicos, ya Decía, tú sabes, por cierto, vamos a chequear eso, Melvin. Ah, ok, ok, perfecto. Ellos lo editan todo, por suerte no estamos en vivo. Qué bueno que lo exacto. notaste, porque yo no lo vi. Okay. Muy, muy importante. Excelente. Ah, voy a decir, se me había olvidado, tú eres el presidente de la Sociedad Asociación. Dominicana. En esta Navidad, envíale un mensaje a los tuyos a través de saluditos@noticiassin.com. No importa dónde te encuentres, toma tu tableta o tu celular y envíale un mensaje cargado de amor a tus seres queridos. Aquí o en cualquier parte del mundo, tu mensaje será escuchado. Grupo SIN siempre presente, te acerca a los tuyos. SIN. Estamos de vuelta en la consulta de MCA, una servidora, la doctora Erika Pérez, nutriólogo clínico, y hoy me acompaña uno de mis grandes aliados en el área de la medicina, que es el endocrinólogo, en este caso el doctor Adalberto González, quien es presidente actualmente de la Asociación Dominicana del Estudio para la Obesidad. Gracias, Adalberto, por acompañarnos hoy. También forma parte del staff de MCA, de nuestro grupo médico Medicina Cardiovascular Asociada. Adalberto nos contaba antes de la pausa sobre esos factores de riesgo que están relacionados con el desarrollo de diabetes. Habló muy importante del tema de la obesidad. Obesidad hace incluso que si empieza en la infancia, el paciente pueda desarrollar una diabetes muchísimo más temprano de lo que antes se presentaba de manera ordinaria. Pero algo que me llamó la atención, mientras hablabas de los diferentes factores de riesgo, mencionaste el uso de medicamentos, esteroides, como en el caso de los pacientes que utilizan cortisona, procesos inflamatorios y demás. Pero, ¿qué opinas tú, Adalberto, sobre el uso de medicamentos tipo estatinas? Son medicamentos para controlar el colesterol. En esto, en algunos casos, notamos que hay cierto nivel de aumento en la glicemia. ¿Cuál es la postura con respecto a estos medicamentos como un factor de riesgo para la diabetes? ¿Cuál es la casuística en ese caso? Sí, mira, esto fue visto en varios estudios de varios miles de pacientes. Y sí se notó que aquellos pacientes, sobre todo que tenían prediabetes, y aquí estoy introduciendo un término nuevo, ¿verdad? Prediabetes. Habíamos hablado de diabetes, pero no habíamos hablado de prediabetes. Estos pacientes que tenían la glucosa, el azúcar, en un rango que no era normal, pero todavía no llegaban a un rango de diabetes, sí progresaban más fácil a tener diabetes cuando tomaban las estatinas, los medicamentos para el colesterol. Entonces sí hay que tener, digamos, un poquito de precaución con estos pacientes, pero no es que está contraindicado. Esto es importante. Claro. No está contraindicado. Tú tienes aproximadamente un caso por cada 400 a 500 pacientes que trata. Un caso nuevo de diabetes, cada 400 a 500 pacientes que tratas con estatina. Sin embargo, reduces el riesgo de un infarto al corazón o un derrame utilizando estatinas, es mucho menor. Entonces, con esto quiero decir de que no deben de contraindicarse ni quitarse estos medicamentos, sino simplemente a estos pacientes les decimos, ¿verdad? Trata de alimentarte mejor, trata de tener buen peso, trata de hacer ejercicio para evitar de que puedas tener diabetes por estos medicamentos. Claro, y es que ciertamente todo paciente con diabetes, una de las cosas que nosotros queremos tener controlada, además del control del azúcar, de la glicemia, es el control de colesterol. O sea que definitivamente en algunos casos estos medicamentos son aliados, principalmente en pacientes de alto riesgo. Y el paciente diabético se considera como tal ya un paciente de alto riesgo. Fíjate que mencionaste un término que a mí me encanta, porque la prediabetes es algo que quisiera que profundizáramos también, principalmente porque al hablar de prediabetes pienso, bueno, no he desarrollado todavía el diagnóstico, pero tengo posibilidades de hacer un cambio para no desarrollar la diabetes. Sí. Esto es interesante, principalmente en el área de nutrición, porque hay mucho rol en el cambio en el estilo de vida para realmente ver diferencias. Y ahí quisiera, Alberto, que nos compartieras. Tenemos el azúcar en ayunas y se hace, déjame aclarar que es haciéndole en sangre por el laboratorio, porque algunos pacientes me vienen
con simplemente, mira, mi esposa es diabética y tenía el glucómetro y me medía el azúcar y me salió elevado, o el vecino tenía el glucómetro, ¿entiendes? Entonces, claro. estos valores de glucometría no sirven para diagnóstico, o sea que eso es importante aclararlo. Entonces, lo normal es que esté de 60 a 100 los valores de glucosa en ayunas, con una ayuna de 8 a 10 horas. Entonces, valores de 60 a 100 lo normal. Ya cuando sobrepasan de 100 a 126, ahí entonces es lo que se llama prediabetes. Y mayor de 126 ya es diabetes. Eso es azúcar en ayunas. Pero tenemos otros laboratorios que nos ayudan también para hacer el diagnóstico. Hay uno que es la hemoglobina glicosilada, o hemoglobina glucosilada, o hemoglobina A1C, cualquiera de los tres términos se puede usar, que es, digamos, para ponerlo llano, el promedio del azúcar de los últimos 3 meses. Lo normal, dependiendo del laboratorio, es menos de 6, digamos, que es lo normal. Para algunos tiene un valor un poco más bajo. Paciente con diabetes es más de 6.5. Entonces, este rango que está entre 6 y 6.5 es prediabetes. Entonces, estos pacientes no está normal, pero no está en rango de diabetes, por lo tanto es prediabetes y pueden, o sea, digamos, progresar a ser diabéticos. Y lo otro que es la curva de tolerancia, que es, digamos, el laboratorio más difícil o más laborioso, tanto para el paciente como para el médico, en el cual se le da una carga de glucosa al paciente y se le mide el azúcar previo a la carga y 2 horas después. Entonces hay unos valores ahí que se comparan y también para no confundir mucho y dar muchos valores, hay unos valores, como digamos, estándar para pacientes normales, pacientes con diabetes o prediabetes. Fíjate que acabas de hablar de números y eso es muy importante porque así como el paciente tiene que saber que la presión arterial debe de estar en 120/80 o menos, hay nuevas guías que hablan de 110/70, que ya 220/80 es prehipertensión y bueno, el asunto es que hay que estar por debajo de ese rango, pues así mismo sabemos que la glicemia tiene que estar obligatoriamente por debajo de 100. Fíjate que en este sentido pasa que el paciente tiende a verla borderline o en el límite, ¿verdad? 101, 103, 105, y siempre mi glucosa está en el límite, pero no tengo el criterio de diabetes. Y de pronto la hemoglobina glucosilada está normal y como que le pasan por encima al diagnóstico o no se realiza ningún tipo de cambio. ¿Es el diagnóstico de prediabetes obligatoriamente tienen que estar los dos niveles elevados o con que el azúcar, la glicemia solamente esté por encima de 100 ya se hace el diagnóstico? Solamente con uno de los valores elevados ya se hace el diagnóstico. Y es una buena oportunidad que tenemos nosotros como médicos y el paciente para intervenir y evitar de que siga progresando. ¿Por qué? Porque, mira, se ha visto en estudios que regularmente el proceso de diabetes inicia 10 años antes de que el paciente se diagnostique. Entonces, tenemos 10 años que podemos intervenir y podemos evitar que alguien progrese a ser diabético. Y esa es la primera señal de alarma, cuando vemos ese azúcar en ayunas subiendo. Exacto, entonces nota, y eso es muy importante, antes de que entremos en el tema de tratamiento, que es una de las cosas que más me interesa hablar en este programa, para establecer cuál es el manejo actual, de acuerdo a las últimas guías que se está utilizando, sin entrar mucho, ¿verdad?, en la parte muy técnica, pero para que los pacientes estén muy claros. Hay algo que hoy mismo en la consulta te puedo dar este ejemplo, de que un paciente, por ejemplo, me dice, mire doctora, me salió la glicemia en 200 miligramos por decilitro, que esa es la medida, en 210, pero yo mismo me puse a dieta, doctora, y me bajó a 164. Yo le aseguro que si usted me da el chance, cuando yo vuelva, esa glicemia va a estar en 100. ¿Usted no cree que que la diabetes se puede completamente revertir? ¿Cuál sería tu respuesta, Adalberto, ante un comentario como este? Mira, uno sí, o sea, lo felicitaría primero al paciente, porque verdad, está tomando cartas sobre el asunto. Exacto, está haciendo un esfuerzo. Está haciendo un esfuerzo. Sí, o sea, le diría que sí, la diabetes se puede revertir. Y se puede revertir ya sea con estos cambios drásticos en estilo de vida, tomando medicamentos que hacen que el paciente pierda peso,
Y también, claro, está con cirugía bariátrica, cirugía para perder peso. Esto es otra de las herramientas que tenemos para revertir la diabetes. Pero hay que tomar en cuenta que regularmente estos son pacientes que tienen diagnóstico de diabetes menos de 5 años, en el cual tú vas a tener mayor éxito para revertir la diabetes. Ya que, como la gente dice, la diabetes le va dando la batalla al cuerpo. Se va gastando y el órgano que se afecta, que es el páncreas, va perdiendo su función y los niveles de insulina van disminuyendo, y a medida que esto pasa el tiempo, menos chance de que alguien pueda revertir la diabetes. Pero la diabetes sí se puede revertir, claro que sí. Ok. O como la hipertensión, que en este caso fue mi principal recomendación, podría controlarse de una manera tal que es como si pudiera vivir sin ningún tipo de riesgo. Si usted logra mantener esos niveles bajo control, pues ciertamente con cambios en estilo de vida, porque si el paciente se siente que no importa lo que haga, la enfermedad va a estar activa, probablemente se desmotive. Y sí, ciertamente cuando la diabetes está controlada, pues el perfil de riesgo es muchísimo más bajo. Alberto, vámonos a otra pausa, porque quiero hablar de esa parte de tratamiento puntualmente. Y volvemos con más de la consulta de MCA. Plaza Lama, la supertienda, presenta. Tengo una noticia muy importante para ti, y es que cuando llega este mes pensamos en ofertas, pensamos en descuentos, pensamos en una tienda que nos ofrezca eso y mucho más. Por supuesto, pensamos en Plaza Lama. Y para hablar de todo lo que trae Plaza Lama durante todo este mes, Jason Martínez con nosotros, gerente de servicios corporativos. Jason, bienvenido. ¿Qué trae la supertienda en Black Friday? Gracias, Aquiles. Una vez más, igual que todos los años, Plaza Lama te ofrece increíbles ofertas en este mes de Black Friday. Pero ofertas todos los días. Todos los días, Aquiles. Este año venimos con un diferenciador, y es que, respetando el distanciamiento social, no queremos la aglomeración de clientes un solo día, sino que te ofrecemos todos los días las mejores ofertas del mercado. ¿Y cuáles son esas ofertas? Bueno, tenemos todas las categorías disponibles. Tenemos televisores, tenemos equipos de audio, barras de sonido. En la línea blanca tenemos lo que es refrigeradoras, lavadoras, aires acondicionados, toda nuestra gama de productos con los mejores precios del mercado todos los días del mes de noviembre. Dios mío, Black Friday en noviembre, increíbles ofertas todos los días en la supertienda Plaza Lama. Te esperamos. Plaza Lama, la supertienda, presentó. Gracias a todos por la sintonía cada semana. Quiero verdaderamente agradecerle por todos esos comentarios positivos con los temas que conversamos. Es un verdadero placer y un agrado que nos cuenten sobre cómo aprenden, de cómo cualquier tema que tocamos los invitan ciertamente a hacer cambios en su vida, a evaluarse de forma temprana y cuando es apropiado. Y hoy por eso hablamos de un tema que es muy pertinente, es una de las principales pandemias en el mundo, que es la diabetes, y nos acompaña virtualmente el doctor Adalberto González, dándonos calor a este tema de diabetes y obviamente una actualización sobre conceptos y demás. Recuerden que todo el programa lo van a poder ver por YouTube en las redes de SIN, y también pueden ir a las redes en doctora.erika.Pérez-L. Las redes del doctor también, doctor.endocrino, pueden encontrar muchísima información interesante sobre diabetes, enfermedades metabólicas y todas las cosas que ustedes se pueden imaginar que cubre el área de endocrinología. Doctor González, antes de la pausa hablábamos de toda esa parte de cómo hacer el diagnóstico, factores de riesgo, pero no hemos hablado un poquito de la diabetes tipo 1. Cuéntenos cuáles son estas principales diferencias desde el punto de vista de manejo, cómo se debe de, vamos a decir, familiarizar un paciente tipo 1 con su enfermedad. Sí, mira, diabetes mellitus tipo 1 mayormente se diagnostica o la padecen, comienza a encontrarse en niños o adolescentes. Y son aquellos pacientes que van a tener los síntomas que mencioné anteriormente, aumento en
orinar, pérdida de peso sin Claro. explicación. Sed. Muchos de Ujú. muchos de estos pacientes tienen trastornos en el crecimiento, Ok. pueden tener, mencionaste cetoacidosis, algunos pacientes se pueden presentar con cetoacidosis, que no es más que el azúcar, el cuerpo no la puede utilizar y comienza a utilizar cetonas y esto Mm. no es beneficioso para el cuerpo y hay que hospitalizarlo, etcétera, etcétera. Y estos pacientes necesitan insulina de por vida para el tratamiento. ¿Por qué? Y es porque es una enfermedad, aunque se llama igual que la diabetes mellitus tipo 2, es una enfermedad que pasa porque el mismo cuerpo ataca a las células que producen insulina en el páncreas, que es un órgano que está en el abdomen, y es el que produce insulina, que es la hormona que metaboliza los carbohidratos, metaboliza el azúcar. Entonces Ujú. estos pacientes no tienen insulina y por ende necesitan insulina de por vida. También es importante destacar que algunos pacientes incluso pueden diagnosticarse ya en la adultez. Tengo varios pacientes que he diagnosticado incluso de 50, 55 años con diabetes tipo Ok. 1, porque la destrucción ocurre muy lento. Ok. Y estos pacientes sí deben de tener mucho cuidado, ya que pueden desarrollar múltiples complicaciones y también al ocurrir en la infancia o en la adolescencia, involucra mucho el cuidado de la familia. Los padres Mm. tienen que intervenir mucho. También, o sea, durante la adolescencia vemos un periodo de rebeldía y ahí se me descontrolan. O sea Claro. que es, digamos, una enfermedad un poquito diferente a lo que vemos regularmente en la diabetes Claro, tipo 2. definitivamente que la falta de madurez durante esta etapa tan temprana, concientización, eh, seguimiento tan cercano, porque sé que hacen muchos episodios de hipoglicemia, dependiendo de lo que coman. Hipoglicemia es cuando le baja el azúcar, para quienes no conocen el término. Y obviamente que estos episodios de hipoglicemia son bastante, vamos a decir, peligrosos para el paciente. Puede perder el conocimiento y obviamente tiene repercusiones a nivel orgánico, ¿verdad? Entonces, ciertamente que necesitan el soporte. También es importante hablar del estigma, como Sí, en muchas otras enfermedades. Ay, tú tienes diabetes, como si fuera una condición que no es manejable, y esto forma parte del día a día. O sea que, incluso yo sé que hay personas que tienen temor de hablar de que padecen de esta enfermedad, precisamente porque se les vaya, ah, no, tú no puedes estar comiendo eso porque tú tienes diabetes, y realmente estas personas tienen que tratar de hacer una vida lo más normal posible, ciertamente. claro. Cuéntanos, Adalberto, tú sabes que yo sé, obviamente, ¿verdad? Por mi área, nutriología, y obviamente porque lo vemos todos los días, la complejidad en el área de tratamiento de la diabetes. Porque yo sé que Ujú. son muchos los factores que influyen en la decisión del tratamiento, que si adherencia, incluso la parte económica es importante porque hay una gran Claro. oferta, en fin, si hay otros factores de riesgo y demás. ¿Qué es lo que actualmente se utiliza de primera línea para un paciente con diabetes tipo 2, que sería incluso, entiendo que ya hablamos de la insulina, sé que hay muchos Ujú. tipos, es más, hasta me gustaría hablar un poquito de esos tipos de insulina como para aclararla, que si Sí. rápida, que si no rápida. Cuéntanos un poco del manejo del tratamiento, cómo podríamos organizar todo ese arsenal terapéutico. Sí, mira, número uno, el pilar número uno es cambio de estilo de vida, dieta, ejercicio, acompañado de un medicamento que es barato, tú hablaste algo de costo, barato, efectivo, que es la metformina. Muchas Okay. personas lo más seguro han escuchado de este medicamento. Este digamos que es la base. Ya dependiendo de los niveles de azúcar o glucosa que el paciente se encuentre o se diagnostique, ya uno decide si es necesario utilizar dos medicamentos, tabletas, o si es necesario irse, digamos, al arsenal de inyecciones. Todo esto va a depender de cómo el paciente se presente, porque si es un paciente que está muy catabólico, y con esto quiero decir que su cuerpo no está utilizando el azúcar de manera adecuada, está perdiendo peso, el azúcar muy elevada, regularmente por arriba de 300, orinando mucho. Entonces es un paciente que no te va a responder a pastillas. Debemos de utilizar inyectables. Y dentro del armamentario que tenemos,
tenemos terapias inyectables que son unas hormonas también que le faltan a los diabéticos, pero no es insulina. Para no entrar en mucho tecnicismo, es una hormona que produce el intestino, que los diabéticos no la tienen, y la tenemos disponible en manera de inyección, inclusive de manera de inyección semanal, que el paciente se inyecta una vez a la semana, y con esto se logra un buen control de diabetes. Si no, podemos utilizar insulina, que como mencionaste, hay diferentes tipos de insulina. Hay insulinas de larga duración, que utilizamos una vez al día. Hay insulinas de corta duración, que hay que utilizarla con las comidas. Y hay insulinas premezcladas, que mezclan una de larga o intermedia duración con la de corta duración. Se utiliza 2 a 3 veces al día. Entonces, digamos, depende, el manejo de diabetes se individualiza mucho porque tenemos muchas opciones y dependiendo del paciente va a depender si combinas el inyectable que te dije semanal con pastillas, o si combinas insulina de larga duración con insulina de corta duración, si utilizas la premezclada, que es la de corta y larga duración juntos. O sea, es un poquito, digamos, complicado. Complejo, y podemos pasar. Claro. Sí, es un traje a la medida. Es un traje a la medida, claro. Eso es como que tú me preguntes y me pasa. Doctora, dígame, ¿qué yo tengo que comer para rebajar 50 libras? Digo yo, pero es que eso no es como que genérico. O sea, cuéntame quién tú eres, qué enfermedades tú padeces, cuál es tu historia. O sea, así mismo pasa con la diabetes. Definitivamente esta complejidad hace que sea tan importante que vayan al especialista y no se predispongan, ni mucho menos se automediquen. ¿Cuáles son los efectos secundarios que podrían esperarse de la utilización de insulina? Que no sé por qué, francamente, hay tanto miedo, tanto rechazo. ¡Ay, tengo que usar insulina! Fulano se inyecta. Eso es una forma de medicación y cuando hablamos de inyección es una cosita pequeñita para quien tiene miedo a las agujas, que francamente no creo que sea por miedo a las agujas de inyección. Cuéntanos un poquito sobre esta fobia y cuáles son los efectos que podrían esperarse. Sí, mira, es algo que muchas veces veo en los pacientes cuando ¿verdad? Le prescribo la insulina y me abren los ojos y se asustan. ¿Y cómo va a ser, doctor? Pero gracias a Dios ya los dispositivos el cual viene la insulina son fáciles de usar y, como mencionaste, son agujitas pequeñitas que muchas veces los pacientes, yo hago que se inyecten en la misma oficina cuando van a verme. Le doy su lapicero, tengo muestras en la oficina, le doy su lapicero de insulina, ellos mismos se inyectan y me dicen, wow, no sabía que era tan sencillo, claro. Que era tan sencillo, que no era tan complicado. Y es algo que, como tú dices, hay mucha fobia, y hay mucha fobia porque muchas veces se deja el utilizar la insulina cuando el paciente ha progresado mucho, y cuando ha progresado mucho ya vienen las complicaciones. Es alguien que está descontrolado por mucho tiempo, en el cual vemos que el paciente está en diálisis, que es cuando, ¿verdad?, los riñones fallan. Y lo asocian a que, bueno, comenzó a utilizar insulina y se puso en diálisis, es por la insulina. O comenzó a utilizar insulina y quedó ciego, porque sabemos que la diabetes es una de las causas de ceguera, común de ceguera, pero no fue eso lo que pasó. Venía el problema antes y el paciente no se controló bien y tuvimos que llegar a medicamentos inyectables. Entonces es algo que está este estigma, esta fobia. Pero como te comento, ya los dispositivos para inyectar son fáciles de usar, poco dolorosos. Como te comenté, hay inyectables de una vez a la semana. Ya está en estudio una insulina de una vez a la semana. O sea que vamos progresando y vamos ayudando al paciente, tanto para que le sea más cómodo, como que también para que sea más adherente, para que no se le olvide inyectarse, para que se apegue más al tratamiento, claro. Para Eso es excelente, saber que estamos avanzando en cuanto a toda esta oferta, no solamente de medicamentos más efectivos, sino también que trabajan la adherencia, que es ese término que tú utilizaste, que es esencial para realmente tu ver éxito en el tratamiento de sus niveles de glucosa. Me interesa muchísimo hablar de las complicaciones de la diabetes, Adalberto. Mencionaste la ceguera, mencionaste la nefropatía o el daño renal, que en algunos casos puede llevar incluso a diálisis.
Pero vámonos a una pausa para que hablemos incluso de las amputaciones o del pie diabético, que son una de las fobias más grandes y ciertamente deben serlo. Venimos con más de la consulta de MCA. En estas Navidades, acércate a tu familia y a los tuyos. Graba un saludo navideño y envíalo a saluditos@noticiassn.com. No importa si es con tu celular, tu tableta, lo importante es que lo envíes. Grupo SIN siempre presente, acercándote a los tuyos. El verdadero periodismo se vive y se siente en cada acontecimiento. No tiene restricción de tiempo ni lugar. Esa entrega, ese trabajo con rigor en equipo, se vive 24 horas al día. Hemos tenido un programa interesantísimo sobre diabetes, conceptos, diferencias entre sus tipos, factores de riesgo, hemos hablado del diagnóstico, hemos hablado del tratamiento también. Y ahora hablemos de qué pasaría si no hago absolutamente nada por cuidarme. Si de pronto obvié todas esas recomendaciones de que tenía que bajar de peso, vamos a hablar de prevención, porque definitivamente el doctor ha sido muy enfático en el valor del sobrepeso y la obesidad como parte de la estrategia de control de glucosa. O sea, si usted no trabaja eso, ya sea de forma conservadora con una dieta, tiene que recurrir a procedimientos más, vamos a decir, invasivos como una cirugía bariátrica, pero definitivamente el objetivo de pérdida de peso tiene que darse. Entonces, hablando de, en el caso de que usted definitivamente no haga absolutamente nada y se complique por completo la diabetes, sabemos el doctor habló de ceguera, habló de daño renal y muchos conocemos el tema del pie diabético, infecciones frecuentes, amputación. ¿Por qué ocurre esto, Alberto? ¿Por qué un paciente llega tan lejos en el que podría ocurrir una infección tan grave? Sí, mira, Erika, el azúcar elevada por mucho tiempo hace daño a múltiples órganos y tejidos en el cuerpo. Dentro de ellos están los nervios. A los nervios no les gusta tener el azúcar elevada. Y cuando se tiene el azúcar elevada por mucho tiempo, los nervios se dañan y el paciente deja de sentir. Sobre todo a nivel de los pies, sobre todo también pasa en las manos, pero muchas veces pasa en los pies. ¿Qué pasa? Que el paciente no sentir puede tener alguna llaguita o pisar algo sin darse cuenta, no ve que tuvo, ¿verdad? Esta injuria, herida, claro. Esta herida, esta lesión, y luego viene entonces el asunto de las infecciones. ¿Qué pasa? El azúcar también predispone a tener infecciones y es porque debilita al cuerpo, debilita los mecanismos de defensa del cuerpo. Y aquí entonces estos pacientes comienzan a desarrollar infecciones y comienzan a aparecer las úlceras que mencionaste y comienza ya luego a venir las amputaciones, que digamos es donde uno no quiere llegar, claro. Porque ya ahí vemos que ahí se pierde mucha movilidad del paciente, claro está, hay discapacidad, ya el paciente tiene que depender de un familiar, ya no es un ente productivo muchas veces. Entonces todo esto es algo que puede prevenirse con un buen control de la diabetes. Claro. Entonces, digamos, eso es parte de lo que llamamos como neuropatía, aunque la neuropatía se puede afectar otros nervios, como mencioné. Los nervios no les gusta el azúcar alta. Hay muchos pacientes con diabetes que tienen la digestión lenta, que es lo que le llaman gastroparesis, en el cual tienen que, cuando comen, se sienten llenos mucho tiempo y pueden llegar hasta vomitar la comida sin digerir. Y esto puede llevar a otras complicaciones. Luego viene también, ya que estamos, ¿verdad?, en medicina cardiovascular, puede afectar al corazón. La neuropatía, dando trastornos a nivel del ritmo, un corazón que late muy lento, que late muy rápido, también puede llevar a infarto al corazón, que es
la causa número 1 de la muerte de un paciente con diabetes. También a derrame cerebral, problemas de circulación. Y todo esto es por el azúcar estar elevada y, de nuevo, es prevenible siempre y cuando el paciente tome conciencia. Luego me voy a mencionar rápidamente la ceguera. La diabetes puede afectar la retina, que digamos es la parte detrás del ojo, que ayuda a procesar ¿verdad? La visión. Y al tener el azúcar elevada ocurren cambios en este órgano y que lleva a ceguera. Por eso muchas veces estos pacientes necesitan tratamiento con rayo láser o necesitan inyecciones para evitar que siga progresando. Pero la diabetes lamentablemente es una de las causas mayores de ceguera en el mundo. Y luego mencioné también anteriormente riñones, diálisis, y diabetes es la causa número 1 de fallo renal crónico y llevar a diálisis a un paciente en el mundo. O sea, muchas de esas personas que están en diálisis, aquí en este país muchas veces pasa por alta presión, porque tenemos una prevalencia alta de alta presión en el país, pero también por diabetes o ambas cosas. Claro. Nota que tú has hablado de más de 10 relaciones o complicaciones asociadas a la diabetes. Y estoy segura que la lista continúa. Es por eso que es tan importante que el paciente haga un trabajo puntual de prevención, Adalberto. Yo pienso que trabajar antes de que ocurra es una de las cosas que puede tener más valor, pero aún tenga el diagnóstico, usted puede ciertamente trabajar bien duro para evitar las complicaciones. Y estoy segura, Adalberto, que a tu consulta van muchas personas diciendo, ¿tiene alguna dieta para diabético? ¿Cuál es la dieta para el diabético? Entonces, yo recuerdo que en una de las guías de la Sociedad Internacional Americana de Endocrinología, una de las principales cosas que ellos decían, ya no se dice paciente diabético o paciente diabética, sino que se dice paciente con diabetes, porque queremos empezar rompiendo el estigma de que eres algo porque tienes la enfermedad, no eres la diabetes, ¿verdad? Tienes la condición, entonces tú no eres un paciente diabético. Tú tienes diabetes, como yo tengo hipertensión. Entonces hay muchas cosas que son detallitos que verdaderamente marcan la diferencia. Entonces si yo empiezo entendiendo que yo no tengo una dieta para un diabético, sino que hay muchísimas recomendaciones, así como tú has mencionado de una manera muy simple, la complejidad de la diabetes, asimismo, en la nutrición existen elementos que van a trabajar cada uno de esos factores a los que tú acabas de hablar. O sea, en el aspecto cardiovascular siempre se va a valorar el control del colesterol dentro del arsenal terapéutico del control de diabetes. Pues van a decir, no, pero lo que usted me está diciendo es para bajar el colesterol, pero yo lo que quiero es bajar el azúcar. Yo quiero bajar las dos cosas. Yo quiero mantener eso bajo control, igual la presión arterial, que es tremendamente importante. Y en ese sentido, Adalberto, tú sabes, hay muchas tendencias dietéticas actualmente. Y si te dicen que son los carbohidratos lo que te suben la glicemia, lo que te suben el azúcar, pues muy probablemente tú, de una manera, vamos a decir, por sentido común, desees eliminar los carbohidratos. Y esta no necesariamente es la pauta recomendada. Si nos vamos a las guías, tú te vas a dar cuenta que no hay una dieta específica. Hay influencias dietéticas, te van a decir, bueno, la dieta mediterránea ha tenido muy buenos resultados, la dieta DASH para control de presión arterial ha tenido buenos resultados, unas dietas veganas o plant-based. Sin embargo, no tengo mucha casuística ni mucha base científica. Tú que eres el presidente de la Asociación para el Estudio de la Obesidad y manejas mucho también la parte de estudio, estos estudios con ayuno intermitente o con dieta keto o con dieta Atkins tienden a tener muchísimas limitaciones y hacen que realmente sean muy poco concluyentes en cuanto a sus beneficios. Yo soy muy abierta en esa parte porque al final tú y yo queremos lo mejor para el paciente. Nosotros no estamos en contra de ningún tipo de tendencia, pero definitivamente estamos hablando de una enfermedad con unas implicaciones tan significativas que yo pienso que inventar sería hasta un poquito irresponsable. Entonces, en esta parte, yo estoy segura que, así como el doctor ha mencionado, que él especifica cada uno de los detalles del paciente para poder diseñar esta estrategia medicamentosa, pues asimismo considero cada uno de los valores o cada una de las rutinas del paciente, preferencias del paciente para poder diseñar una pauta dietética, porque es una enfermedad crónica, es una enfermedad
a largo plazo. En tu experiencia, Adalberto, ¿tú has visto algún tipo de patrón dietético que haya tenido beneficios en contra de otro, o es como digo, de que deben de tomarse en cuenta todos los factores? Sí, mira, Erika, muy buena tu intervención. Sí, hay que tomarse en cuenta todos los factores. Sí hay, digamos, algunas dietas que funcionan, algún estilo de alimentación, prefiero llamarlo, que funciona mejor en un paciente que en otro. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado, sobre todo con las dietas cetogénicas o, ¿verdad?, bajas en carbohidratos en pacientes con diabetes, porque hemos mencionado varias veces sobre una condición de la cetoacidosis, en la cual, ¿verdad?, sube la acetona en sangre y el paciente con diabetes no la maneja de manera adecuada. Entonces, no es una dieta que yo recomiendo a los pacientes, dieta Atkins, dieta cetogénica, paciente con diabetes. Yo sí prefiero que mi paciente con diabetes coma carbohidratos, pero carbohidratos de buena calidad. Claro, altos en fibra, claro que sí. Exacto, que no sean refinados. Y con esto yo lo que le digo a los pacientes, miren, usted ve todo lo que venden en la panadería, eso no va. Toda la repostería y la bollería, todos esos bizcochos, todos esos croissants, no. Y fíjate que en este sentido, ahí yo me voy a meter un poquito profundo al decir que yo no he visto mucho pan integral en nuestro país. Si voy a la parte de la lectura nutricional y veo la etiqueta, esos valores que deben de estar en fibra, ese ingrediente que debe decir primero harina integral, y esto es un llamado de alerta a estas personas que se encargan de distribuirnos un buen pan integral, principalmente en supermercados de uso común, porque puede ser que en supermercados un poquito más específicos encontremos un mejor pan. Es muy importante que estos pacientes tengan una buena asesoría y un buen soporte, porque ciertamente el pan es muy consumido en nuestro país y mundialmente y forma parte de uno de los principales problemas. Hay conceptos nutricionales, hablando de carbohidratos, Adalberto, como índice glucémico, carga glucémica, que siempre es importante que todo paciente con diabetes conozca. No para que haga una diferencia entre un alimento u otro, o para que diga, bueno, no, yo no voy a comer lechosa o piña, porque la piña tiene un índice glicémico mayor que la manzana, no, sino para que sepa que no debe de exagerar en las porciones, porque el dominicano tiende a comerse todo un bol, tú sabes, un plato hondo, como le decimos típicamente, un arroz blanco, profundo, bien, como dicen, enlomado, y ahí es donde está el asunto, en las porciones. Entonces yo diría que así, bien resumidito, para decirle un buen soporte nutricional, tienen que tomar en cuenta las porciones, tienen que tomar en cuenta el aporte de fibra, como decías, vamos a consumir frutas, vamos a consumir vegetales, vamos a buscar la manera de que me gusten los vegetales. Y con el tema de la cetogénica que hablabas y de Atkins, son dietas muy altas en proteína o muy altas en grasas, que en el caso o en el contexto de un paciente que tiene riesgo de hacer algún tipo de daño renal, esto tiene muchas implicaciones, porque el exceso de proteína ciertamente que nos afecta el riñón. Notemos todas las cosas que hay que integrar, pero hablar de forma genérica no me dice nada. Yo sé que el paciente tiene que verlo eso como que de una manera más específica, más puntual. Y la idea es dejarle dicho, tienen definitivamente que hacer un cambio en su estilo de vida porque por alguna razón usted llegó allí. Independientemente de la genética, que estoy segura de Alberto que dirán, no, pero es que la genética me predispone y yo desarrollé diabetes porque en mi familia todo el mundo lo era, pero definitivamente que los cambios en estilo de vida van a hacer una diferencia independientemente de esa predisposición. Sí, claro, y es muy importante, aparte, ¿verdad?, de mencionamos el asunto de los alimentos y demás, pero también la actividad física. Y definitivamente. Antes de meterme ahí, tú mencionaste el asunto de las frutas, porque muchas personas creen que comer una buena cantidad de fruta es bueno y muchas veces podemos estar haciendo daño. Sobre todo cuando se paran en los fruteros y le ponen estos platos de styrofoam, que es grandísimo, con un viaje de fruta, entonces eso tampoco es adecuado. Fácilmente ahí tú tienes la porción de fruta de 2 días. Del carbohidrato casi total del día, o sea, porque le ponen miel a veces, ustedes ven las abejas volando cerca, es tremendo. La verdad es que hablar de prevención a nosotros nos apasiona, porque estoy segura que Adalberto disfruta mucho poder ver que un paciente revierte o que un paciente ya no pasa de una prediabetes a una diabetes. Pero increíblemente se nos ha acabado el tiempo y se nos fue volando. Muchísimas gracias, Adalberto, por tu tiempo, por acompañarnos en este programa. Estoy segura que te van a pedir por montones para hablar de otros temas de interés.
A todos muchísimas gracias por la sintonía y un abrazote virtual, Adalberto. Muchas gracias igualmente, siempre dispuesto a participar del programa. Muchísimas gracias. Chao, chao a todos. Una madre, una hija, una hermana, una esposa. Es un amor especial y único que solo puede ser devuelto con amor real. Tengo el privilegio de vivir ese amor con todas. Haz como yo y no maltrates a una mujer que pudiera ser una de esas. Esta Navidad, envíale un mensaje a los tuyos a través de saluditos@noticiassin.com. No importa dónde te encuentres, toma tu tableta o tu celular y envíale un mensaje cargado de amor a tus seres queridos. Aquí o en cualquier parte del mundo, tu mensaje será escuchado. Grupo SIN, siempre presente, te acerca a los tuyos. Plaza Lama, la supertienda, presenta. Tengo una noticia muy importante para ti y es que cuando llega este mes pensamos en ofertas, pensamos en descuentos, pensamos en una tienda que nos ofrezca eso y mucho más. Por supuesto, pensamos en Plaza Lama, y para hablar de todo lo que trae Plaza Lama durante todo este mes, Jason Martínez con nosotros, gerente de servicios corporativos. Jason, bienvenido. ¿Qué trae la supertienda en Black Friday? Gracias, Aquiles. Una vez más, igual que todos los años, Plaza Lama te ofrece increíbles ofertas en este mes de Black Friday. Pero ofertas todos los días. Todos los días, Aquiles. Este año venimos con un diferenciador, y es que, respetando el distanciamiento social, no queremos la aglomeración de clientes un solo día, sino que te ofrecemos todos los días las mejores ofertas del mercado. ¿Y cuáles son esas ofertas? Bueno, tenemos todas las categorías disponibles. Tenemos televisores, tenemos equipos de audio, barras de sonido. En la línea blanca tenemos lo que es refrigeradoras, lavadoras, aires acondicionados, toda nuestra gama de productos con los mejores precios del mercado todos los días del mes de noviembre. Dios mío, Black Friday en noviembre, increíbles ofertas todos los días en la supertienda Plaza Lama. Te esperamos. Plaza Lama, la supertienda, presentó. La violencia psicológica y emocional también es violencia. Identifica a tiempo los